Muy buenas tardes, jóvenes del primer semestre del área de enfermería. Hoy, en esta tarde, vamos a reunirnos referente a lo que es la reunión tutorial, para lo cual es necesario recoger algunas informaciones referente a las clases ya desarrolladas durante estos días, ¿no? Hasta hoy día, en este caso, pues de la mañana. No sé si vamos a ver primero las dificultades o hay que primeramente hacer la retroalimentación referente a nuestro curso, que viene a ser primeros auxilios, ¿no? Entonces, yo quisiera, por favor, que ustedes hagan llegar algunas preguntas referente a algunos puntos que no han entendido a la clase que tuvimos el día martes, ¿no? El día martes. Entonces, espero esas preguntas que ustedes pueden, en este caso, formular, o preguntas que pueden hacerme llegar. A ver. A ver, ¿alguien? Algo que no estaba claro, o han entendido, o está entendible, para poder aclararles. A ver, jóvenes. Si no, Profesor, disculpe, ¿puede hacer un breve resumen así de rápido? No pude estar en esa clase del martes. Ya, entonces lo vamos a Por hacer. favor. Ya, muy bien. Entonces, hemos visto relacionado, ya les he mandado inclusive las diapositivas, ¿sí? Al grupo WhatsApp. ¿Sí? ¿Lo han visto? Les he mandado. Hemos visto referente a lo que es la importancia de primeros auxilios, ¿no? Vamos a compartir si es factible para que ustedes nuevamente vean. ¿Sí? Para todos. Ya, vamos a compartir. Ven, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, aquí les estaba haciendo ver primeramente la portada referente a lo que es primeros auxilios, y luego la importancia que se tiene que tener en cuenta en los primeros auxilios, ¿no? Hemos visto en la primera diapositiva relacionado a que dentro de la importancia de primeros auxilios, nosotros hemos mencionado y hemos visto de que cuando decimos primeros auxilios es la primera actuación, ¿no? Frente a un accidente, frente a un hecho que haya suscitado, ya sea automovilístico, puede ser personas que están deambulando, o peatones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependerá de la forma como va a poder auxiliar este auxiliador, la persona al accidentado, o en este caso, pues, a la víctima, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, también dependerá de la atención inmediata si esa persona puede recobrar su estado de salud, ¿no? Y esperar hasta que pueda venir un personal especializado, ya sea, puede ser de SAMU, puede ser de los bomberos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de tal manera van a transportarle de una manera inmediata y seguir con sus tratamientos o cuidados. Eso es lo que hemos dicho. De alguna forma están entendiendo, ¿sí? ¿Están entendiendo, jóvenes? ¿Aló? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, muy bien. Sí, profe. Entonces nos dice, en la siguiente diapositiva hemos visto, cuando ocurre un accidente, es una forma de actuar de una manera inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida del accidentado o de la persona, de la víctima, corre un riesgo. En este caso puede ser entre la vida y la muerte, hemos dicho, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Yo creo que es necesario también aquí ver lo que es la forma como debe fomentar la capacidad de superar y la importancia de saber cómo proceder, y puede suponer la diferencia entre la vida. O sea, el personal que está auxiliado debe saber actuar y cómo debe saber
diferenciar, ¿no? En este caso, entre la vida y la muerte de la víctima, ¿no? Para poder brindar sus auxilios. Pero para esto es importante, les he mencionado también, hacer, ¿qué cosa? La evaluación. Tiene que ser la evaluación correspondiente, ¿no? Y dentro de ello hemos visto también una importancia que viene a ser también la conservación de la vida, evitar el deterioro, en este caso de su estado de salud. Aquí hemos puesto por un ejemplo, que si la persona, por ejemplo, puede estar, quién sabe, escalando escaleras y accidentalmente se cae y puede sufrir, quién sabe, un golpe en la cabeza y puede afectar al sistema neurológico y por lo tanto puede quedar inclusive con secuelas de parálisis, ¿no? Pero en este caso ya tendría que ver referente a lo que es de evitar el deterioro. Y luego también a través de una buena atención, asistencia, puede restaurar, dice, una vida útil. ¿Para qué? Para que nuevamente esta persona retorne a su centro de labor o núcleo familiar, ¿no? Y luego hemos visto por qué es importante, dice, en este caso, los profesionales de enfermería aprendamos primeros auxilios. Uno, porque trabajamos con seres humanos, eso que ustedes tienen que ponerse en la cabeza, ¿no? Porque trabajamos con seres humanos que tienen su sentimiento, van a tener su dolencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y su actividad o la actividad que se va a desarrollar es a través de, en este caso también, de los riesgos que puede correr el personal de salud. Por eso dice, nuestra actividad tenemos riesgos, dice, ¿no? Porque tiene que protegerse la persona a quien está socorriendo, por ejemplo, ¿no? Tanto la autoprotección y protección al accidentado. ¿Para qué? Para evitar, pues, algunos contagios, ¿no? Y, por lo tanto, hemos visto también referente a lo que es accidentes caseros más comunes. Aquí hemos visto, por ejemplo, uno de ellos, contusiones, atragantamientos, asfixias, heridas, estados febriles, quemaduras, objetos extraños, ahogamiento, infarto, picaduras, mordeduras, ¿no? Y convulsiones. Estos son los accidentes que comúnmente van a ocurrir. Y de tal manera nosotros todo esto vamos a desarrollar. ¿Para qué? Para que ustedes estén preparados para poder actuar o socorrer en caso de una quemadura, por ejemplo. En un caso de mordedura, ¿no? Por ejemplo, puede ser mordedura de serpiente, de canes, etcétera, etcétera, ¿no? En caso de convulsiones, atragantamiento, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto también normas generales para prestar los primeros auxilios. ¿Cuáles son esas normas? Nos menciona actúe, en este caso, si actúe si tiene seguridad de lo que va a hacer, ¿no? O sea, para poder actuar yo tengo que conocer, para poder actuar yo tengo que conocer, específicamente tengo que estar preparado. Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez de su actitud. Depende de la vida de los heridos y evite el pánico. Por ejemplo, aquí yo les he mencionado relacionado a lo que es el liderazgo, ¿no? Y tiene que actuar con serenidad y de tal manera no tiene que obedecer los consejos que pueden dar según terceras personas, ¿no? Pero sí debe pedir apoyo, por ejemplo, para su movilización o transporte, etcétera, etcétera, ¿no? No se requiere del lado de la víctima, dice. O sea, no te retires del lado de la víctima. Si estás solo, solicite la ayuda necesaria. Por ejemplo, el elemento de transporte, ¿no? Entonces hay que permanecer hasta que llegue, pues, los profesionales que van a continuar con su tratamiento, por ejemplo, los de SAMO, los de bomberos. A ver. Entonces les decía, por lo tanto, es necesario que el personal debe permanecer brindando la asistencia. Otro, efectúe una revisión de la víctima para descubrir lesiones distintas a la que motivo de la atención y que no puedan ser manifestadas por eso.
por esta o sus acompañantes. Por ejemplo, les he dicho, ¿no? Que puede haber una persona, quien sabe haya sufrido una quemadura, pero quién sabe esa persona también ha sufrido una fractura, ¿no? Puede ser una fractura cerrada. Y de tal manera yo simplemente, como he visto externamente su quemadura, le estoy prestando un auxilio de su quemadura. Y no, tal vez no estoy prestando la atención a la fractura que tiene esa persona. ¿Me entiende? Y de tal manera es importante hacer la revisión o hacer la valoración del paciente, ¿no? A ver, otro. Finalmente, hemos visto también objetivo de primeros auxilios. ¿Para qué es como objetivo? Para evitar la muerte, ayudar a facilitar la recuperación lesionada, impedir el agravamiento de las lesiones, evitar infecciones o lesiones secundarias, evitar más lesiones de las que ya se han producido y aliviar el dolor. Entonces, miren, cuáles son los objetivos que nosotros tenemos que tener en cuenta durante la prestación de servicio, atención al accidentado, a la víctima, ¿no? Entonces, por lo tanto, también vamos a ver las técnicas de primeros auxilios. Por ejemplo, ¿qué técnicas debo aplicar en este caso de atragantamiento, asfixia? ¿Qué técnica puedo hacer? Por ejemplo, realizar en RCP, reanimación cardiopulmonar. Por ejemplo, ¿cómo yo debo tratar una quemadura, ¿no? Una herida, una hemorragia? Y estamos aquí. ¿Cómo podemos nosotros equipar o tener nuestro botiquín para realizar los primeros auxilios? En este caso vamos a ver los insumos básicos, ¿no? A ver, jóvenes, si hay alguna pregunta, pueden preguntar. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Profesor, disculpe una preguntita. Dime, hija. En caso de una persona como por ejemplo tuviera un paro respiratorio, Paro cardiorrespiratorio. normalmente se le tiene que auxiliar dándole respiración boca a boca, pero con Ya. este problema del COVID-19, ¿cómo se podría hacer para ayudar a esa persona? Ya, no sé si ustedes hayan visto algunos videos referente a ello. Necesariamente nosotros tenemos que autoprotegernos, salvo que fuera nuestro familiar que está viviendo con nosotros, ¿no? Sabemos que tal vez no está infectado. Pero en el caso de personas extrañas, primeramente se tiene que protegerse, ¿no? Uno, la mascarilla, el guante, ¿no? Y de tal manera, nosotros tenemos que simplemente hacer las compresiones, ¿no? Cardíacas, ¿me entienden? Y tiene que ser más compresiones, pero teniendo en cuenta de que se tiene que optar o colocar en una posición adecuada el maxilomandibular, ¿me entiende? Y hasta que pueda acudir el personal quien va a poder continuar con su, en este caso pues con su auxilio y transportarla, ¿no? Pero si tiene una sospecha, necesariamente no es necesario dar su reanimación cardiopulmonar, tampoco las compresiones cardíacas, ¿no? ¿Aló? A ver, otra pregunta, hijas. Profesor, buenas tardes. Muy bien, jovencito. ¿Cómo está? Este, en caso de una quemadura, por ejemplo, un niño Ya, puede estar jugando y su mamá puede estar haciendo hervir agua y por accidentalmente le puede meter la mano. ¿Qué se puede hacer primordialmente en ese caso? ya. Estamos hablando tal vez de una quemadura que si el agua está hirviendo hay que tipificar que puede ser una quemadura de segundo grado, ¿no? Hasta puede llegar a una quemadura de tercer grado. Y teniendo en cuenta, a ver, por favor, teniendo esos aspectos, algunos dicen, pues algunos autores que van a decir, inclusive inmediatamente el agua fría, ¿no? Colocarle el agua fría, o pasarle, o echarle con agua, ¿no? Eso sería la primordial, porque hay algunos que inclusive, ¿qué hacen? Colocan, por ejemplo, cebollas, ¿no? Cremas, salvo que ustedes tuvieran, pero necesariamente el primero que se tiene que hacer es, en este caso, echar agua. ¿Algo? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta?
Profesor, una pregunta, disculpe. Yo tuve así cuando era más pequeña, vi que eran una casa de pirotécnicos, ¿no? Y Ya, en ahí explotó. Y la persona tuvo quemadura más grave, fue hacer nada. ya. Y, y en esos casos, cuando hay una quemadura más fuerte, ¿qué podríamos hacer? Porque la persona con desesperación se echó como sea aceite y más el cuerpo más No, lo quemó, claro, ¿no? no es adecuado, ¿no? Porque también si es por pirotécnico, estamos hablando con presencia de pólvoras, quién sabe, ¿no? Entonces, ya seguramente me estás hablando de una quemadura de tercer grado. Cuando hablamos de quemadura de tercer grado, es cuando inclusive va a afectar hasta el hueso, ¿no? Y esas personas necesariamente se tiene que acudir o caso contrario, como estamos hablando de estas quemaduras, van a perder también líquidos intersticiales, intracorporales, nosotros decimos, ¿no? Y por lo tanto, esa persona ya inmediatamente acudiéndoles, les darán pues su hidratación, les pondrán pues, por ejemplo, las carpas, ¿no? Como unas mallas para que puedan estar dentro de ello, porque también a veces la ropa se les puede prender, o sea, se pegan hacia la piel, ¿no? Entonces, eso tampoco no es necesario arrancharlo, sino que se tiene que cortar utilizando tijera de no, teniendo cuidado de no lesionar, por ejemplo, la piel, ¿no? Entonces, en estos aspectos, ya nosotros debemos inmediatamente calmar o colocarle en una posición adecuada y esperar a que llegue pues el personal encargado, ¿no? Que pueda seguir sus auxilios que va a brindar, por ejemplo, los médicos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Otras preguntas? Profesor, disculpe, en caso de las personas alérgicas, o sea, Ya, yo tengo un hermano alérgico al durazno y en ya, ese caso él no sabía cómo reaccionar en ese momento. ¿Qué es lo que uno podría hacer? ya, muy bien. En relación a lo que es de alergia, claro, tú me estás diciendo que tiene alergia al durazno. Son alergenos para él, ¿no? Por ejemplo, hay alérgicos, primero vamos a ver alérgicos, por ejemplo, a las ropas sintéticas, al polen de la flor, a la cebolla, etcétera, etcétera, ¿no? Al limón, hasta el agua fría, inclusive hay personas que son alérgicas, ¿no? Pero en ese caso, uno que si la persona ha reaccionado, primeramente es que se tiene que calmar, o sea, tranquilizar, porque seguramente va a aparecer pequeños erupciones, eso nosotros lo llamamos el rash, ¿no? Reacciones dérmicas, ¿sí? A nivel de la cabeza va a empezar comenzar a picazones, a nivel del cuello y así bajando la espalda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no tienes algún fármaco para alérgica, algunos dicen, pues bueno, hay que tranquilizar y darle si es tal vez alérgico al ácido, ¿no? Imagínense. Entonces se tiene que dar simplemente bebidas a agua hervida fría para que pueda, en este caso, pues, quién sabe, neutralizar, ¿no? Si no tienen, por ejemplo, ¿no? Sí, pero si tienen el cloroalergán, Dexacor, todas esas cosas, a veces no tenemos, ¿no? Para poder aliviar, ¿no? Para poder, en este caso, mitigar su alergia, ¿no? Entonces, esperar cómo va desarrollando, si tienen un establecimiento más cercano, hay que acudir, ¿no? Para que pueda evaluar y luego darle su tratamiento correspondiente, ¿no? ¿Algo más? A ver, Yo, profesor, ya verificas. profesor, si una persona tiene gastritis avanzada y en ese momento le da cólico fuerte y ahora como estamos en cuarentena no hay farmacias tanto abiertas, ¿qué se podría hacer? Ah, ya, bueno, pero ¿cómo usted sabe que tiene gastritis? ¿Ya tiene su diagnóstico que le han hecho? O sea, anteriormente ya tuvo un Ah, diagnóstico, sí, ¿verdad? profesor. Ya, Sí, es mi papá. pero será, Ujú, sí, ya tiene ya. Y sí es que a veces le da cólico y no sé cómo calmarlo. ya, por eso en este caso tienes que evitar también darle pues las comidas que contengan ácidos o también alimentos que ya tengan poca grasa. Tiene que tener una alimentación eh,
quién sabe, libre de grasas, libre de ácidos, o algo que le caiga pesadez, ¿no? Y específicamente controlarla. ¿Algo estaba tomando, quién sabe, omeprazol, ranitidina? ¿Aló? Sí, profesor, pero como que eso le calma un rato y ya no, ya después ya no. Mm, ya no sé qué tiempo ya tendrá, pues, su alergia, ¿no? Su alergia, disculpa, su mal. No sé qué tiempo ya, dependiendo del tiempo, el periodo que ya está, yo creo que tiene que hacer su tratamiento estricto, ¿no? En este caso ya dependiendo cómo van a determinar a través de sus análisis, una ecografía, ¿no? Que lo vayan a hacer y lo han hecho y está en evaluación constante. La persona quien está también con una gastritis o puede ser una gastritis ulcerosa, etcétera, ¿no? Pero necesariamente yo te recomiendo que tienes que controlar su dieta más que todo, ¿no? Específicamente, ya libre de grasas, libre de ácidos, inclusive las frutas, ¿no? Que contengan ácido no hay que darles, ¿no? Y tampoco los lácteos que les pueda hacer mal, Ya, ¿no? profesor. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, haciendo ya este pequeño recuento, vamos a pasar a preguntarle referente a lo que, cómo van el desarrollo de las diferentes unidades didácticas. Yo le llamé a la profesora de comunicación, me dijo que sí, va a tratar de ver en esta semana y ojalá que por favor esto también vamos mejorando y de tal manera vamos también desarrollando las clases en que ustedes comprendan, ¿no? Y de tal forma nuestro objetivo es de que ustedes entiendan todas las clases que estamos desarrollando. A ver, ¿cómo van con las asignaturas que van desarrollando? A ver, ¿cómo van con las asignaturas que van desarrollando? A ver. ¿Alguien? ¿Alguna dificultad que tienen, jóvenes? ¿Aló? Sí, profesor, con relación a la Miss que estaba mencionando, justo había dejado un trabajo sobre leer una obra Ya. y, y no sé en qué consistirá ese trabajo. ¿Será sacar resumen o no sé? ¿No les, Para consultar todo ese tema, no sé cómo haríamos, profesor. no les han dado pautas? ¿No les han dicho qué van a hacer? No, profesor, justo recién ahorita acabo de revisar que el 19 de mayo la misa había mandado los pasos a seguir para mandar las tareas, Ya, pero no nos dijo específicamente, o sea, nos tocó a cada grupo, a 3 personas nos tocó una obra. ya. Y nos dijo que esta obra tenemos que terminarlo este semestre, o sea, de acá 16, hasta que terminen las clases, ¿no? Que será hasta agosto, septiembre. Pero no nos explicó exactamente si esta semana tenemos que enviarle un avance o no. Eso es Ya, lo que no sabemos. ya. Yo les voy a mandar tal vez su número celular. ¿Tienen? ¿Tienen su número celular? Mm, No, no, profesor. Ya, al grupo les voy a mandar a Del la profesora. WhatsApp. No, 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 su número celular de la Profesor, profesora, para que puedan ustedes preguntar a través de su celular. ¿Ya? No, No, yo les voy a mandar un su número favor, celular. profesor, Ya, muy bien. Algo, nos facilitaría mucho. ya, aparte de ese curso, educación física, cultura, deporte, ¿qué tal? O física. Con el profesor Herbert, ¿normal? ¿Están llevando normal sus unidades o sus clases? A ver, jóvenes, ¿cómo, profesor? el curso de educación física, ¿cómo están?